Bien, buenas noches amigos televidentes, bienvenidos a una nueva edición de Agenda Económica. Rosana Ruiz, junto a nosotros, José Manuel Valiente, estaremos con ustedes, con un invitado muy especial que tenemos en esta noche, un compañero de Agenda Económica que siempre viene a compartir con nosotros temas importantes e interesantes, sobre todo sobre un sector que él maneja perfectamente al dedillo, como decimos, y es todo el sector de las MIPYMES, que precisamente es uno de los sectores que está siendo más impulsado en la República Dominicana, por el presidente Danilo Medina. Buenas noches, Frankie, ¿cómo estás? Yo pensaba que ya yo era parte, que no era un invitado. Sí, que no, era no, tú eres un colaborador. Tú me dijiste un invitado. No, me dijeron que tú eras parte del programa. Un colaborador y muy especial, señores. Eso es lo bueno de los socios invitados con derecho. No, me da mucha alegría siempre participar en este programa. Así, siempre le he dicho, me siento como en mi casa. Así mismo, eso es correcto. Y la verdad es que, Franklin, que queremos abusar de esa amistad y comenzar este primer segmento tomando tu parecer con relación al tema nacional de estos momentos, que es la reforma fiscal que cursa ya en el Congreso Nacional, sometida por el presidente Danilo Medina, y más desde esa óptica que tú nos comentabas fuera de cámara, en medio de posiciones tan radicales como es el sector empresarial, el sector gobierno, donde no hubo una posibilidad de consenso antes de ir al Congreso. Antes de que tú empieces, para que tengas la idea completa, cuando comentábamos fuera de cámara las implicaciones de uno y otro, en el primer proyecto se menciona el famoso término que quedó en el aire del monotributo, pero ahora aparece en el proyecto depositado en el Congreso cuál es el valor del monotributo, que son los 12,000 pesos anuales. Sí, pero ahí hay un error garrafal, es decir, que lo voy a explicar en detalle, sí, vamos en detalle lo del monotributo, porque al final de cuentas dice un monotributo para decirte un impuesto único. Exacto. Exactamente, pero no es ni eso. Pero mira qué interesante. Y es un concepto peligroso. Sí, es peligroso porque en definitiva lo que tú apruebas es un impuesto. Pero fuera del rango de los impuestos que tiene la misma ley. O sea, no es ITEVIS, no es patrimonio, no es nada de eso. No es impuesto sobre la renta. Es como si fuera por voluntad. Y no es por voluntad. Es un aporte fiscal. Sí, no es por voluntad. Entonces eso tiene que tener una estructura y una plataforma inclusive de ejecución que no lo dice en ningún sitio. Operativamente. Sí, operativamente. Y eso tiene unas implicaciones que tampoco se han analizado. Para mí... Pero quizás, para no interrumpir, primero quisiéramos el enfoque primero inicial y después los detalles, ya para hacer el link con Mira, con yo Manuel. tengo la percepción de que la propuesta de reforma fiscal que se ha introducido al Congreso en este momento, la pasada semana, no ha sido realmente analizada ni estudiada, ni se han evaluado realmente sus implicaciones económicas concretas. Yo digo en términos de resultados, es decir, qué es lo que nos va a generar. El gobierno está buscando unos 47,000 millones, más o menos, que ustedes ya esa cifra la conocen. Está buscando eso. Pero yo no tengo la seguridad de que con esos impuestos que están establecidos en la propuesta nosotros alcancemos ese monto para el año que viene. ¿Por qué? Porque vamos a ponerte un caso nada más, el caso del impuesto a zona franca, el 5% a las ventas brutas que vendan en el país. Yo no sé cuánto están vendiendo las zonas francas en el país. Si realmente venden el 20% que le correspondería, que evidentemente no lo están vendiendo. No lo hacen, es que nunca lo han hecho. De hecho, cuando se creó la ley de zona franca, yo hice uno de mis primeros estudios e investigaciones fue en el sector de zona franca, porque la idea era que el sector de zona franca empalmara con la industria nacional en algún momento de la historia. Se encontraran. Y esa posibilidad de vender ese 20%, cosa que no se hizo. Creo que después se comenzó a vender un poco, pero ¿cuánto puede significar eso? Es decir, en términos de masa crítica o en términos de volumen de dinero, yo no creo que mucho, sobre todo si tú tomas en consideración que la tendencia de la zona franca en los últimos tiempos es a una disminución.
tanto en el número de empresas como en el número de trabajadores, y obviamente el entorno internacional te dice a ti que hay problemas serios. Aunque Entonces, ya han venido repuntando a partir del 2006. han venido repuntando por ese crecimiento, ese repunte y una que han tenido diversificación es relativamente débil o lenta con relación a lo que teníamos como zona franca. Sí, porque fue el desplome del 2001, entonces se han ido recuperando, pero de manera lenta. Pero el otro enfoque, bueno, y hay una serie de impuestos adicionales que se están poniendo. Por ejemplo, el aumento del ITEVI se plantea que de alguna manera eso va a generar un aumento, una disminución en la capacidad de compra de los ciudadanos. Y eso puede entonces revertir lo que se espera de la generación de recaudaciones. Claro. Entonces tú tienes un problema y tú tienes un dilema que no se ha discutido. Es decir, en cuánto podría disminuir la capacidad de compra del consumidor, que puede afectar entonces las recaudaciones en relación a lo que tú vas a recuperar o va a aumentar ese 2 puntos porcentuales que tú has aumentado de ITEVIS. El modelo del dilema eléctrico. Bueno, ese es un caso, pero que es lo mismo. Ese electrifica a cualquiera, al mejor cerebro. Eso es patético. Sin electricidad, es el modelo que crea, o sea, una noción errada de la cobranza, y al final se caen todas. Definitivamente. Pero el otro problema que yo veo con la propuesta de la reforma fiscal es que realmente no es integral. Es decir, no estamos hablando que es una reforma integral, porque si ustedes se ponen a ver, todo lo que se ha establecido son impuestos. Las medidas de austeridad las ha puesto el gobierno para este año, pero no hay nada permanente en el presupuesto que te diga que va a haber un control o que va a haber una reducción del gasto o que va a haber un gasto austero. Por eso el gobernador planteó en el discurso lo de la necesidad de una ley de responsabilidad fiscal. Tiene que haber una ley de responsabilidad fiscal, pero no solamente eso. Yo creo que la Dirección General de Presupuesto tiene que jugar un papel fundamental ahora mismo en términos de lo que es la fiscalización del uso de los recursos que tienen las instituciones. Y también eso que se planteó la mejoría en la ejecución institucional del quehacer. No, es que hay un tema que nosotros no hemos resuelto en este país. Es el presupuesto tiene que responder a un plan plurianual, y tiene que responder a un plan específico, y tiene que responder a productos específicos que las instituciones medibles tienen que otorgar a la sociedad. Cuando tú evalúas, por ejemplo, por ponerte un caso que a mí siempre me llama la atención, la Secretaría de la Juventud. Tú me dices a mí, tú le vas a dar a la Secretaría de la Juventud 100 millones de pesos. Pero ¿cuál es el producto de la Secretaría de la Juventud? ¿El para qué final? ¿Qué hace? Sí, ¿cuál es el plan que tú tienes? ¿Cuál es el plan que tú vas a implementar durante los 12 meses en donde tú vas a justificar ese gasto? Porque ahí es que y eso se está haciendo ahora mismo en España. En España, que me encantó eso, en España se mandó a hacer un estudio de productividad de las instituciones del Estado, toda la administración del Estado, Hollande en Francia conjugó. Sí. 3 y 4 ministerios en una sola. Sí, porque es para identificar exactamente cuál es la funcionalidad de los ministerios, pero además cuál es la productividad. El valor. Pero la productividad en términos, por ejemplo, la burocracia estatal, tú tienes que medir la burocracia estatal. Porque nosotros no medimos la burocracia estatal, no sabemos lo que hace la burocracia estatal, y por eso tú encuentras instituciones públicas que andan por ahí, que tienen 500, 600 empleados, que no aportan absolutamente nada a la sociedad. Entonces, eso tú tienes que determinarlo con un estudio, con un análisis que se haga de cada una de las instituciones para que se determine, esta institución aporta tanto a lo que es la composición del producto gubernamental. Lo único que hace ese ministerio es ofertar becas, y eso perfectamente lo hace el Ministerio de Educación. Educación Superior. Pero que ya es una historia que yo he contado varias veces, y yo no lo voy a volver a contar porque es lo mismo, pero es parte de de las distorsiones que este país tiene que comenzar a resolver, aprovechando ahora la coyuntura que tenemos con este asunto del déficit fiscal. Entonces, yo te digo, vuelvo y reitero, la Dirección General de Presupuesto tiene que jugar un papel fundamental
a partir de este y momento. dar información a tiempo, oportuna. Bueno, primero o sea, generar, gente económica. primero generar información, porque Sí. ese es uno de los problemas, porque tú das información Sí. cuando tú la generas, si tú no la generas no la puedes dar. Entonces, Claro. pero más que generar la información y más que dar la información es establecer un esquema de fiscalización en donde se determine y más que se monitoree y se dé seguimiento al uso de los fondos públicos por cada una de las instituciones. Por ejemplo, no es posible que a los ayuntamientos se le dé tanto dinero, aunque la mayoría se queja, y que cada quien tenga una discrecionalidad en su ejecución, en su implementación. Eso no es posible. Alguien tiene que fiscalizar eso, alguien tiene que monitorear eso, alguien tiene que supervisarlo, porque al final de cuentas entonces no vamos a tener ningún control del gasto y puede ocurrir lo que ya ocurrió. Claro. Entonces, tiene que haber un mecanismo Pero de esos monitoreo, amarres se van seguimiento. dando y es parte de lo que tiene Chile en esa gran ley de responsabilidad fiscal donde está todo atado y donde hay respuesta y donde hay rendición de cuentas y donde hay consecuencias civiles y penales en caso de desvío. Pero vamos a tener que ir, Franklin, a una pausa y regresamos en un momentito.